Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les quiero dar la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro, gracias a la alianza que realizamos con la librería virtual más grande de Latinoamérica, que tiene un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados. Esto es miles de libros con envío en un día que puedes recibir en la puerta de tu casa. Hoy es un día muy especial en esta casa, además porque recibimos a una autora que hemos seguido desde su primera novela, que recomendamos, que apoyamos y que nos parece que tiene una forma de escribir sobre los personajes como la tienen muy pocas, y esos personajes me refiero, por supuesto, a nosotros mismos. Estoy hablando de Gloria Susana Esquivel, quien recientemente publicó su segunda novela, Contradeseo, sobre la cual estaremos hablando el día de hoy. Gloria Susana es periodista, escritora, traductora y poeta. Ha escrito para medios colombianos e internacionales. Es la conductora de Woman's Planning, un podcast sobre feminismo y cultura en colaboración con la revista 070. Sus poemas han sido publicados en Periódico de Poesía de la UNAM, la revista Palabras Errantes y la revista Matera. Sus cuentos han aparecido en la antología de narrativa colombiana Puñalada Trapera, esto es la primera de Rey Naranjo en 2017, y en la revista Casa de las Américas. Realizó un máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York, es profesora de la Maestría de Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo y ha publicado además el poemario El lado salvaje y la novela Animales del fin del mundo, que acá siempre la recomendamos. Además, publicó el libro de no ficción Dinamita, Mujeres rebeldes en la Colombia del siglo XX, publicada por Lumen en 2020. Así es que, sin mayores preámbulos, los dejamos con esta novela de Gloria Susana, cuya pluma y cuya forma de ver las cosas nos da, o a mí por lo menos siempre me ha dado, esa noción de entendernos, como ya decía, y la capacidad de meterse en los entresijos de los espacios cerrados, no únicamente los literales, como es una casa llena de cajas, sino también los metafóricos, como pueden ser las amistades y las relaciones personales. Así que, sin mayores preámbulos, bienvenidos. Bueno, Gloria, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Hola Camilo, estoy muy feliz de estar acá porque por varias razones, la verdad. La primera porque mi psicóloga escucha este podcast, entonces va a sentirse que hago algo con mi vida, entonces eso está muy bien. Y la segunda porque cuando yo saqué mi primera novela, que fue Animales del fin del mundo, la primera reseña que salió de Animales la hiciste tú en Arcadia y eso fue como el mega espaldarazo para la novela. Entonces, como que yo siempre te he tenido en un lugar muy especial de mi corazón por ese súper espaldarazo. Entonces, pues nada, ahora estar acá me hace sentir feliz. No, pues Gloria, no te imaginas, me acabas de dar escalofríos oyendo esas palabras que te agradezco mucho porque creo que la sensación es correspondida, porque si hay una novela que en la que siempre pienso y es una novela en la que no dejo pasar nunca y que recomiendo siempre, y si hay un personaje al que siempre estoy pensando es Inés, precisamente de Animales del Fin del Mundo. Yo sigo convencido de lo que dije en esa reseña, que te agradezco mucho que traigas. Es la primera novela, a mi juicio, que trajo una conciencia de generación, no de degeneración, pero que también tiene algo de eso, porque fue la primera novela en la que yo me entendí y me vi retratado, porque había una cantidad de traumas y había una cantidad de cosas que yo cargaba por haber vivido en Bogotá cuando viví, por haber estado en Colombia cuando estuve, y que, como siempre, no nos cansamos de repetir acá, la novela siempre es una herramienta que nos permite mejor entendernos a nosotros mismos y entender a los demás. Y tu novela ya lo fue, y también lo es Contradeseo, que es la última, pero ese es otro tema que vamos a llegar ahora, porque me muero de las ganas de preguntarte, y con toda la felicidad de que estés acá, ¿cómo ha sido el paso de los años de Inés? ¿Cómo ha sido el paso de la novela? ¿Qué has sentido? ¿Estás sacando nueva? Ya también tienes otras que has sacado y otros libros. Pero ¿en dónde está en este momento en tu corazón y en los lectores Animales del Fin del Mundo? Uf, pues Animales del fin del mundo para mí, pues es una novela como muy especial porque se ha mantenido a lo largo de los años. O sea, ya han pasado como 7 años desde que salió y sé que ahora, por ejemplo, leen pedacitos en colegios, sé que como que ha encontrado muchos lectores y eso a mí pues me parece como una cosa muy mágica y muy especial, pues porque
o sea, yo escribí esa novela de verdad, ni siquiera esperando que fuera a ser publicada y de repente como que se ha mantenido mucho y eso pues a mí me parece como muy sorprendente. Y luego pues ya como por otro lado, ese como en el lado de la vida real, pero ya en el lado de la escritura, sí, como que Animales estuvo ahí muy presente para escribir Contra Deseo, porque lo que yo quería hacer cuando comencé a escribir Contra Deseo era hacer una novela muy distinta. O sea, como que me propuse con ciertas cosas hacer algo distinto. Por un lado, como que quería que el lenguaje no fuera como tan floreado, o tan bonito, por decirlo de alguna forma, porque pues yo tengo como muchas veces esas sentencias que uno a veces le dan en los talleres de literatura, que uno se le quedan por siempre, sobre todo los malos comentarios, como que alguna vez una profesora me dijo como, ay, tú escribes tan bonito, pero eso para qué, eso no, eso es un vacío, eso no tiene nada. No, Entonces, bueno, sí, quiero escribir Dios una novela mío. en donde no me apoye en las imágenes bellas de los animales y de estas cosas. Y también quería escribir una novela que pasara en estos tiempos. No sé exactamente en qué año pasa Contra Deseo, no sé si está pasando ahora, creo que tal vez un poco antes de estas épocas tan fritas, pero sí no quería tampoco como Animales, que es como algo que también está muy como en la nostalgia. Yo quería que esto fuera como algo real, donde hubiera como tecnología, YouTube, Rihanna, o sea, como todas las cosas que me atraviesan, digamos, a mí en este momento. También pues me dio muchos nervios cuando la estaba haciendo, porque yo siempre amo mucho un tipo de lectoras que me trajo Animales, que son como unas señoras muy hermosas, casi siempre suegras o ex suegras, que como que aman como encontrarse con ese libro, se sienten abrazadas y yo decía, Dios mío, mis señoras, ¿qué van a hacer cuando lean este libro? Me van a odiar, o sea, como, yo decía como yo, ¿cómo voy a escribir esto? ¿Cómo voy a sacar esto? Como esas pobres lectoras están esperando cosas tan lindas y yo aquí como haciendo cosas tan feas, Bueno, ya lo digamos, feas veremos. feas en el Sí, sí, sentido, sí. digamos, del capitalismo y de la época actual, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces yo era mis señoras, no. Y es feo, no, y te entiendo perfecto porque ya la audiencia va a escuchar por qué, pero leer Contra Deseo es la experiencia del encierro, pero no del encierro COVID, ojo, no del encierro del aislamiento. Puede que haya conexiones, pero es otro tipo de encierro. Pero ahorita mientras te escuchaba hablando de la parte nostálgica y la parte floreada, no me aguanto las ganas de contarle a la audiencia y que no lo tenga claro que contigo, Gloria, fue el segundo capítulo de Paredro. ¿Qué tal, El no? Mira. segundo capítulo que fue, hablamos en Acorde, cuando todavía se graba en Acorde ahí en el 81 al lado de Brot. Estuviste tú con Pilar Quintana y Ujú. hablamos de cómo los dos personajes de La Perra y de Animales, aunque tuvieran unos 20 años o 30 años de diferencia, un poquito apelaban a lo mismo y conectaban a lo mismo. Entonces me encanta que ahorita casi 200 capítulos después podamos estar de nuevo hablando sobre esto. Hablemos un poquito, Gloria, entonces de Contradeseo. Yo veo todavía unos hilos conductores entre una novela y otra. A mí me parece que, teniendo lo que dices, pero quisiera preguntarte a ti primero, algo que siempre me gusta arrancar por ahí. ¿En qué momento coge esta novela? ¿En qué momento coge vuelo? ¿En qué momento dices tú, es por acá lo que quiero y me quiero meter de este, ya que acabas de decir un poco del capitalismo y de estas épocas y esa palabra precariedad que va a Mm, salir más adelante? Pues yo escribí un cuento para el primer volumen de Puñalada Trapera, que es una antología que hace Rey Naranjo. Ese cuento, eso salió como en 2017 o 18, en donde estaba el germen de esta novela. Es un cuento de unas personas adultas compartiendo un espacio. Y cuando yo terminé ese cuento, como que yo dije, yo quiero seguir con esto, como aquí hay algo, como yo quiero seguir jalándole la pita a esto, y comencé a escribir un par de capítulos, tal vez, y luego había como dos escenas, bueno, tres que yo siempre quería contar, o sea, yo siempre en algún momento de mi vida, yo dije, yo quiero escribir un libro sobre ser mujer y tener
de 20 a 27 años, porque creo, con todo respeto, con todo respeto a mis ancestras feministas y demás, que es la época de la vida en donde uno es más imbécil. O sea, una mujer de 23 años es un ser imbécil, como no hay, o sea, está demasiado atravesada por muchos prejuicios, por muchos deseos que no sabe que tiene, por muchas pulsiones, es como una larva de ser humano. O sea, como que yo me sentía así. Durante toda esa década yo me sentía muy mal y yo dije, yo quiero hablar de esto. O sea, yo quiero contar como lo difícil que es ser mujer a los 20 años porque es una fuerza de estupidez muy grande en el mundo. Y también había como otras 2 cosas que yo quería contar. La primera, que no es spoiler porque está, digamos, en la parte de la contratapa, que era un intercambio entre una amiga y otra, en donde una le ofrece trabajo a la otra y ese trabajo es trabajo doméstico, como que ahí hay algo que a mí me interesa mucho. Y lo otro que yo quería contar era una escena que no la voy a contar mucho porque digamos que es la escena que le da el título al libro, y ese es como algo que pasa, de lo cual pues ya los lectores y las lectoras sabrán, pero yo quería tener el reto de contar un mal polvo. Eso quería hacer en mi vida. También porque a los 20 años se tiene muchos malos polvos, más malos polvos que buenos polvos. Entonces, esas eran las cosas con las que yo empecé. Intenté seguir durante ese tiempo, no encontré el tiempo, luego en la mitad se metió Dinamita, que es este libro como de las biografías de las mujeres, que también yo creo que lo acepté porque necesitaba como un momento, porque también como que hablar de los temas que hablo en este libro a mí me daba mucho miedo, como que yo sentía que yo no tenía el aparato mental y como sí que no había pensado también ciertas cosas, como el tema del trabajo doméstico, por ejemplo. Había un momento en donde también quería hablar de trabajo sexual, pero al final no lo hice porque de verdad que son cosas de las cuales todavía no tengo como ciertas claridades. Entonces, como que sabía que tenía que dejar reposar un poco y luego ya desde la pandemia hasta el último día que mandamos a imprenta, ya estuve trabajando en el libro con muchas versiones, con muchos cambios, porque todavía no me sentía como segura 100% hasta que llegamos a esta versión que es como lo más parecido a la seguridad y donde sentía que era la forma más diáfana de esos problemas que yo quería contar, como sin que estuvieran explicativos, sin que fuera panfletario, aunque yo siento que es una novela súper cargada de muchas cosas, pues que yo pienso, pero como que quería pues que eso estuviera como muy diáfano en la historia y que en realidad el lector se clavara esa historia súper rápido, o sea, la gente me dice, me lo leí en un día y yo, gracias, muy Sí. bien. Y que luego le quedara como un aftertaste el consumismo no es tan bueno, este sistema económico es como raro, o sea, como que esas reflexiones llegaran después gracias a la experiencia de leer la novela. Y yo creo que eso lo logras, Gloria, porque si es verdad esto que nos estás contando, y lo acabas de decir perfecto, es un poquito el aftertaste, porque lo que tú haces en tu novela es empezar a tejer una serie de tensiones, deseos, contradeseos, si queremos utilizar, que van crepitando sin darse cuenta de los personajes y muchísimo menos del lector para poder entender al final que está metido en una tensión, que está metido en algo que se puede cortar con un cuchillo, pero que sin embargo no se corta, no se ve y no se tiene. Tú te metes en algo, Gloria, que me parece muy delicado también por la edad en la que estoy viviendo y que muchos de mi edad lo saben, y es que uno empieza a entender las amistades de una manera diferente y empieza a entender que ser amigo es distinto a lo que era hace 20 años. Y ayer que nos vimos, tuvimos ese momentico en el que yo te contaba, me acuerdo mi padre y mi madre, cuando me decían cuando pequeño veían a alguien caminar por la calle y me decían, él fue mi mejor amigo. Yo decía, pero ¿cómo, cómo que fue tu mejor amigo? Mejor amigo es para toda la vida. Y uno dice, está loco. Y de repente no. ¿Cómo fue esa experiencia de meterte en la amistad? Porque no es un tema. Ya acabas de hablar y diste un adelanto que estará ahí, todo el mundo se lo puede imaginar, que es el mal polvo. Pero me interesa es la amistad, porque la amistad no es algo de lo que se escribe mucho. Estamos Ujú. acostumbrados a leer sobre la pérdida de amores ideales, pero poco se ha escrito sobre perder a los grandes amigos.
A mí la amistad yo creo que narrativamente es algo que me obsesiona, como los jóvenes ahora dicen eso de el Imperio Romano, como que se la pasan pensando en algo que es el Imperio Romano. Mi Imperio Romano es Elena Ferrante, o sea, para mí Elena Ferrante es todo en la vida. Y a mí lo que más me impacta de ella, pues sobre todo en la saga napolitana, es que ella pone la amistad en el centro y la amistad de dos mujeres. Y a mí ese tema me parece muy fecundo literariamente. También está Gilmer Mesa, que es un escritor colombiano que a mí me gusta mucho, que también la amistad es lo que mueve su narrativa. Y yo siento que en la amistad hay muchas cosas que sí, que tal vez por el tipo de modelos de relaciones a las que estamos acostumbrados, como que es algo de lo que poco se habla, pero sí es cierto que llega un momento en la vida en la que es muy difícil conservar amigos o hacer nuevos amigos, como que es algo como parece imposible, también yo creo que porque es el mismo momento en donde tal vez la familia se consolida más, están los hijos, entonces, bueno, no sé. Pero a mí como que siempre me ha interesado mucho eso, pues en Animales del Fin del Mundo, digamos que está la amistad como una manera de emanciparse de la casa, y aquí lo que tenemos es como una, yo digo que es como, este libro es una oda a mis ex amigas, que tengo muchas, muchas. La otra vez mis amigos estaban hablando de una y otro preguntó, ¿quién es esa? Y Alejandro dice que esa es la que empieza el canon de las ex amigas de Gloria, la primera de una saga muy larga. En la amistad femenina, sobre todo, me parece a mí, hay unas cosas que son, hay como unos ojos escrutadores, ¿no? Como que hay una mirada frente a la otra que desde siempre ha sido condicionada a escrutar. La otra vez, y aquí les voy a contar otra infidencia mía. Yo pues soy súper vanidosa, tengo como unas maneras de existir en mi vida con la vanidad y me metí como a un lugar de estos donde te hacen las uñas, la cera, todo esto, y estaban patrocinando como unos masajes reductores que me parecen que son buenísimos, pero esa es otra historia, y decía como, porque ya se aproxima un paseo a la playa y no quieres quedar mal con tus amigas. Y yo dije como, esta Ujú. persona entendió todo, porque realmente la mirada de la amiga es una mirada, pues, que está ahí, como muy, pues, que a veces juzga, pero también tiene algo de amor, pero también tiene algo de recelo, pero también tiene algo de compasión, ¿no? Como que hay demasiadas cosas que se tejen en esa mirada de las amigas, que no solo es como la mirada, pues, de el confort, la amistad, la sororidad, que totalmente, pero hay algo más, como que sería deshonesto decir que no está todo eso otro, o sea, cuando mi amiga me dice que volvió con su exnovio, algo ocurre en mí y no son sentimientos buenos, pasan muchas cosas. Entonces, como que yo quería como poner eso también en el centro de esta novela, ¿no? Como quiero hacer algo muy tenso, como que yo también como que en algún momento quería explorar un poco el género del terror, aunque no me siento capaz como de hacerlo como directamente, como porque me da como miedo y cosa que algo pase conmigo, como que eso no, pero sí el terror de pelear con una amiga o el terror de cuando tu amiga te dice la verdad. Eso yo quería como, bueno, ¿cómo narramos esto? Que son formas de terror muchas veces más aterradoras de lo que nos han enseñado, porque son los pequeños terrores de la vida cotidiana con los que uno se enfrenta de un momento a otro. Tu Sí. novela Gloria es sobre Silvia que se separa de Ramón y sin tener a dónde ir por una serie de circunstancias, dado su momento en un país extranjero, entre esas que no tiene papeles, termina en la casa de Javier y Teresa. ¿Cierto? Todos sabemos que cuando se abre un sofá y se recibe a alguien, pues no se sabe hasta cuándo es, ¿verdad? Los que vimos por fuera y siempre uno tiene el cuidado también de saber eso y del límite que impone. Pero ¿cómo ponerle límites a los amigos? Ujú. Creo que esa también es una forma de educación que de pronto no recibimos. ¿Cómo se le pone el límite? Porque también nos han enseñado que decir no es de mala educación. Cuando de repente empiezas a generar a estas tres personas viviendo en un mismo espacio, apareció para mí la casa de Inés, la casa de la mamá, del monstruo que es el abuelo, que es alcohólico y que tiene todo, y el padre que no está. Entonces, sí creo que hay una noción de lo aterrador que implica un espacio cerrado, no de aislamiento, vuelvo a decirlo, pero está.
Vuelve a aparecer también un tema, Gloria, que me llama mucho la atención, que es el trabajo doméstico. Entre otras cosas, porque hay otras grandes autoras latinoamericanas que ya están hablando de eso de alguna manera, que es que, por ejemplo, Gabriela Wiener con Guaco Retrato, Brenda Lozano también con Cenizas en la Boca. Es algo que está apareciendo y vuelve a aparecer. Y tú lo atas muy bien, porque ¿qué pasa cuando ese amigo decide quedarse, pero a cambio tiene que encargarse de las labores domésticas del hogar? Creo que ahí diste con una cantidad de tensiones en un mismo hilo. Sí, para mí, pues por un lado está eso, ¿no? Como el tema de los límites, que creo que algo que pasaba cuando yo vivía afuera, yo vivía en Nueva York, pero la comunidad de personas que me rodeaban eran personas latinoamericanas y creo que el choque cultural más grande de irse a vivir a un lugar como con una cultura anglosajona es aprender de límites. Eso no, no existía para nosotros y como ver a un gringo como decirte las cosas así, chan con chan, y hablarte de plata y hablarte de eso, es como, perdón, qué grosero el gringo. Y luego uno se da cuenta como, ah, no, estoy en otra cultura muy extraña. Con una amiga decíamos, claro, es que nosotras venimos de la tierra de los no límites, como que todos los afectos se mezclan de alguna manera, así como ocurre con las amigas, ¿no? Que las amigas a veces son las mamás, las tías, las hijas de uno, como que eso también pasa como por, es un tema cultural claramente. Y por otro lado, pues sí, a mí el tema del trabajo doméstico es algo que me obsesiona porque yo siento que es un tema que permite hablar de muchas cosas, ¿no? Como por un lado, sobre todo, como de la estructura tan colonial que tenemos arraigados en esta cultura latinoamericana. O sea, finalmente el trabajo doméstico, como se entiende en Latinoamérica, a diferencia de cómo se entiende en un país como en Estados Unidos, en donde hay una trabajadora doméstica que va por horas y que cada hora te cuesta un ojo de la cara y que tener una trabajadora doméstica es un lujo o generalmente las personas pues que tienen mucho dinero tienen empleadas domésticas que son mujeres racializadas, generalmente hispanas, ¿no? Entonces como que esa figura me servía mucho también pues para hablar de estos personajes, porque estos son personajes que están migrando a Estados Unidos, pues el libro nunca dice Estados Unidos, pero se entiende que es un país en el Sí. norte, y son personajes que están migrando, digamos, con una condición social que puede ser una clase media, media alta, llegan a este país como con su maleta llena de sueños académicos y de fama y fortuna y bueno, el sueño americano, sea lo que sea, y llegan allá y se dan cuenta de eso, como, ah, ok, yo aquí no soy el patrón como lo era en mi país, yo aquí soy el trabajador. Y eso los escinde identitariamente de una manera, pues, muy frita, porque por primera vez están viviendo la precariedad de las personas que digamos, viven esa precariedad constante en este lado del mundo, ¿no? Entonces, como que a mí el tema de la clase, pues es un tema que me obsesiona y creo que el trabajo doméstico lo cristaliza perfectamente porque hay un momento en Contradeseo en donde se habla de la tía Ligia, que es la tía que en Estados Unidos ha hecho una fortuna lavando casas, pero nadie puede saber eso acá, porque pues eso sería una vergüenza. Entonces acá la tía Ligia cumplió el sueño americano y es la tía gringa que llega pues súper millonaria a ser súper arribista, pero nadie puede saber su verdad, como si el trabajo también fuera pues algo obsceno, ¿no? Entonces eso pues me parecía como muy, muy perfecto para contar como este lugar en donde están estos migrantes y como ese cambio, ese desclasamiento, ¿no? Pasar de ser el gomelo a ser la clase trabajadora precaria y lo que eso les trae también, o sea, sus propias tensiones internas y sus propias revoluciones internas en ese paso, digamos. Y pues también como esa idea de hablar del trabajo doméstico, pues como un trabajo, ¿no? O sea, como que yo siento que todavía se habla del trabajo doméstico como algo menor y como algo como un poco sucio, ¿no? Como que ese trabajo es un trabajo que se desprecia mucho y con la pandemia, de hecho, pues descubrimos que no, que es el trabajo que sostiene la vida, como dicen las feministas, y que es el trabajo más importante y que es un trabajo pues que está completamente desvalorizado en nuestras sociedades. Entonces, pues para mí eso también era importante, ¿no? Como mostrar como, ok, están encerrados en una casa, esa casa se tiene que limpiar, ¿no? O sea, como esta novela yo creo que tiene también algo muy materialista, yo le digo como mi pequeña novela marxista,
porque las condiciones materiales salen todo el tiempo, o sea, es como no tienes Mm. papeles, tienes que limpiar la casa, no te puedes ir, ¿no? O sea, no tienes el dinero para pagar otras cosas que te pueden llevar a una mejor vida. Entonces, como que era eso, ¿no? Como que era esa bisagra que permite articular todas estas preguntas. Y además porque el espacio donde se llega ya está, estoy buscando acá, ya llega, la imagen de cubierta es de Raquel Moreno, porque la cubierta ya es muy sintomática de lo que va a estar adentro, que es vivir en una casa, además de una pareja de recién casados que no han querido abrir o no han podido abrir o no sabemos por qué, las cajas donde tienen todos sus regalos de Mm. bodas también. Entonces tenemos los que están celebrando el matrimonio en otro país, ¿cierto? Y hay una página acá que tiene que ver con lo que tú hablabas de lo doméstico cuando dicen, luego pensó que era extraño que Javier y Teresa hubieran pedido un asador de gas, la caja más grande de todas, que le llegaba hasta las rodillas, y una neverita portátil para cargar refrescos. Tal vez en esas cajas se encontraba, sin armar, la posibilidad de una excursión a la playa o al campo, la posibilidad de la felicidad fuera de lo doméstico. También hay algo aquí, Gloria, que yo siento, y más adelante te voy a preguntar ya por digamos, lo que es tu visión del feminismo, que ya haces esto en Woman's Planning y todo el tema, pero también hay en esto un poquito echarle un vistazo a un sueño bastante ficticio, ¿cierto? Que es el sueño del matrimonio, es decir, un matrimonio feliz lo es porque se quieren, no porque es un matrimonio. Me explico. Mm. Y también entra un detalle muy importante sobre la maternidad y sobre los cuerpos, el cuerpo femenino que rechaza, que quiere o que sabe que tiene que someterse a algo para esto. Me parece que ahí hay una serie de imaginarios que también, aunque no los hemos dicho abiertamente, están metidos dentro de la novela. Sí, como la novela es tan material, o sea, como que mi obsesión es la materialidad, como que me interesaba mucho hacer un libro también, nuevamente, donde vamos a contar la experiencia de qué es ser mujer a los 20, qué es ser mujer gomela a los 23 años, 2 puntos, ser alguien muy imbécil, y estoy hablando de mi experiencia. Y entonces en esa materialidad era imposible no hablar del cuerpo, pero no en el sentido, digamos, en el que es, digamos, evidente, sino también que yo quería que estos personajes menstruaran, necesitaran unos tampones, o sea, como que el tiempo también que va ocurriendo en este apartamento también está medido como por esa cotidianidad del cuerpo, que es pues la cotidianidad de los fluidos que se excretan en un ambiente doméstico, ¿no? O sea, eso que ocurre, digamos, cuando cerramos la puerta del baño, eso, digamos que está. Y en ese sentido, pues también para hablar de la maternidad, yo quería hablar de la maternidad desde el lado más material, porque sí, o sea, por supuesto está todo el tema del deseo, pues desde el título del libro, y cómo a las mujeres, en mi experiencia y opinión, como que nos comienzan a atravesar como ciertas experiencias empaquetadas en el cuento de hadas. Entonces es como, bueno, vas a servirle a un hombre y vas a ser su esposa, cosa que implica un montón de trabajo doméstico, un montón de trabajo de cuidado, un montón de trabajo mental, porque pues pobrecito, él se olvida las cosas, entonces todo el tiempo se lo vas a recordar, o sea, vas a convivir con un hombre que a mí me parece como guácala, o sea, digamos, soy una persona que ama a los hombres, pero también son un poquito aburridos, o sea, como convivir con un hombre por siempre, que ese sea tu sueño, tu fantasía, Ya. tus cuento de hadas, es como, uff, como qué otra cosa hubiera sido si el relato de felicidad para las mujeres hubiera sido, no, te vas a realizar cuando, no sé, hagas una huerta comunitaria. Esa es la felicidad, ¿no? Ese es el comer perdices, creo que la sociedad sería otra. Pero pues tristemente como mujeres nos toca el cuento de hadas y la realización por medio del amor romántico y del príncipe azul. Y pues bueno, a veces los príncipes azules son una mamera y se tiran pedos y son aburridos y no quieren hablar, ¿no? Y lo mismo ocurre con la maternidad, ¿no? ¿Cómo te vas a realizar siendo madre? Y, o sea, para mí no hay nada más hermoso que una maternidad deseada, o sea, cuando las maternidades son deseadas, me parece pues que es como una expresión de lo más bello de la humanidad, pero como que si realmente nos ponemos a pensar en la maternidad, pues también trae un montón de consecuencias materiales, aparte de que los colegios son carísimos y que yo no sé cómo hacen para pagar eso.
en el cuerpo de las mujeres, o sea, como las mujeres cambian su cuerpo después de ser madres y su cuerpo es otra cosa completamente diferente. Y eso es algo de lo que no se habla mucho y mis amigas, no ex amigas, sino amigas, dio la casualidad también de que tuvieron bebés en pandemia y un tema que se habló mucho en el chat fue el posparto. Y eso para mí fue como, no, aquí hay oro, oro narrativo, porque nadie habla de esto y no romantizándolo, ¿no? Como las estrías que muestran, no, sino como no me reconozco, ¿qué es esto? ¿De quién es esta panza? O sea, se me cae el pelo, se me caen los dientes, nadie sabe que esas cosas pasan y para mí era como, bueno, la materialidad de la maternidad también es esta, ¿por qué no la ponemos a jugar aquí con los deseos? O sea, ¿qué pasa cuando lo que tú deseas va tan en contravía de la realidad? O la realidad te muestra que no, que tal vez eso que deseaste tenía muy poquito de cuento de hadas y mucho de aburrición y como pereza, no sé. No te entiendo y estaba buscando ahoritica porque hay un libro que yo leí y que Juana también leyó, mi esposa, que es de Rachel Cusk, que estaba buscando la traducción, que es un trabajo para toda la vida sobre la experiencia de ser madre. Y este es un libro en el que habla sobre todos los temas de la maternidad y que incluso después hay un libro de Tatiana Andrade y María Camila Sanginés, que es La Vía Láctea, Ujú, que es, pucha, dar teta no tiene nada de romántico al principio. Lo exacto. único que es dolor, y es un dolor que uno desde lo masculino intenta conectarse, pero hay un tema del cuerpo que uno sabe que ese no es con lo que uno aporta, digamos, a esa naciente relación en lo que está. Uno es de voz, o así me lo entendí yo siempre. Yo decía, que mis hijos reconozcan, por supuesto, mi olor, que lo deben hacer, pero no tanto como los otros olores que lo apegan a lo materno. Entonces siempre me encargaba de cantarles y Ujú, que mi vínculo con ellos fuera a través del sonido y a través de la voz, porque sabía, eso es como lo que les puedo dar. ujú, Pero hay algo en esto que estás hablando, Gloria, que me parece que, y yo quiero llevar un poquito ya la parte técnica que desarrollas, y es, ¿qué pasa cuando se empiezan a romper los eslabones de confianza que han dado permiso a la trama que tú montas y al supuesto, no voy a decir supuesto, en fin, no sé si supuesto o no, pero esas ganas que se quede Silvia en la casa, me refiero sobre todo a los límites. Y estoy pensando en una frase que es en una cita que es de la página 30. Dice Silvia, que es quien llega. Recordó cómo a veces su amiga se comportaba como una emperatriz romana y se permitió tomarse el tiempo para imaginarla vestida con una túnica de la época. Pero la imagen de Teresa cubierta por una delicada tela turquesa, el pelo adornado por una corona de laureles, mientras le ordenaba a una esclava embarazada que le diera un poco de su leche, estremeció a Silvia. Intentó sacudirse buscando borrar esa visión perversa, pero la tiranía de su amiga en Roma no dejaba de rondarle la cabeza. Lo que es la oscuridad, ¿cierto? Lo que es de repente la oscuridad revelada de esos amigos y de esos espacios que creíamos que eran tan comunes. sí, también yo creo que con esto que veníamos hablando antes, que aparece en el libro también, como la cultura Instagram, es como, Sí, o sea, para mí el libro, y era algo que cuando yo hice este libro, o sea, algo que fue muy importante para la escritura del libro fue que tuve el acompañamiento de Laura Ortiz, como que Laura y yo nos sentábamos, nos encontrábamos cada mes, ella me mostraba lo que estaba escribiendo, yo le mostraba esto y nos hacíamos una devolución y hablábamos de lo que estábamos escribiendo. Y Laura me decía, me da mucho miedo porque todo es un simulacro y yo siempre he pensado que Estados Unidos es como de mentiras. Y yo como, sí, hay algo en el libro que busca eso, que es como una idea de puesta en escena, como que todo el tiempo hay una puesta en escena de todos los personajes, todo se parece a algo, ¿no? Los personajes ni siquiera son capaces de articular sus emociones, sino que siempre sienten algo parecido a la tristeza, algo parecido al miedo, o sea, como que todo es una gran simulación, Silvia es actriz, siento que ser huésped de alguna forma también es una gran simulación, ¿no? Como que cuando uno es huésped, uno muestra lo mejor de uno, ¿no? Uno llega a simular ser una buena persona que lava los platos y que barre y que es aseado, cuando realmente pues esas oscuridades ocurren es pues en espacios más de soledad donde nadie los está viendo, ¿no? Y lo mismo ocurre con las redes sociales, me parece a mí, como lo que vemos
de los matrimonios, de la maternidad, de todas estas cosas, son estudios fotográficos hermosos, vivieron felices y luego de repente se separan y uno queda sin la mitad del chisme porque es como, pero ¿qué pasó si venía un carrete de fotos de la felicidad, ¿no? O sea, como que la novela juega mucho con eso, como con lo que se muestra y lo que realmente está como por dentro, como en la esencia y también como, bueno, volviendo a la pregunta que nos hacíamos ayer y hoy, es como que, ¿será que mis amigos me querrían si conocieran realmente quién soy? Como que si yo no fuera tan querida y tan generosa, porque tengo que hacer esta puesta en escena, realmente querrían estar conmigo o mis amigos me han querido en los momentos en los que yo he mostrado pues los lados más penumbrosos de mi personalidad. Entonces un poco como que ese juego del simulacro a mí me interesaba muchísimo y que no hubiera nada de verdad nunca. O sea, a lo largo de la novela nada es de verdad, todo es como en el ámbito de la fantasía, el deseo, el algún día voy a hacer esto, ¿no? Javier está haciendo una tesis porque algún día se va a graduar, ¿no? Como que todos algún día van a hacer algo y la vida está ocurriendo materialmente y la vida que está ocurriendo materialmente es una vida muy precaria, pues por su lugar de migrantes en una cultura en donde son evidentemente migrantes también, porque pues tienen que simular hablar inglés de una forma y tienen que simular unas maneras, pero a la vez, pues esa simulación siempre se ve, ¿no? O sea, entonces como que para mí eso era muy importante, como ese contraste entre lo que aparentamos y esas cosas que están ahí que la apariencia no alcanza a maquillar. Y yo creo que hay algo también ahí. Te estaba a punto de preguntar que si tú consideras que la trama de tu novela es una trama que sea única y exclusivamente latinoamericana. Es decir, si es algo, y fíjate que lo estaba conectando ahorita con esta otra cosa que se me ocurre, porque al final de tu novela, y uno recordando muchos casos de amigos que conoció y de gente que yo conocí en Barcelona después de 10 años de vivir, uno decía, ¿qué precio está dispuesto a pagar? ¿Qué precio está dispuesto a pagar para quedarse acá? Y sí, hay un desplazamiento, como tú dices, un desplazamiento, pero luego había unas cosas que uno veía, ¿cuál es hasta dónde está dispuesto a llegar en lo precario para solamente seguir disfrutando de las calles de Barcelona y de la Ujú. playa de la Barceloneta y de la cerveza Vira a 1 euro? Sí, exacto. Sí, como que hay un momento también en la novela, que es cuando llega como una mirada externa, que es el hermano de Javier llega de El visita, hermano de Javier, sí. le dice como, ¿qué estás haciendo? ¿O quieres esta postal? Cómprate una postal y la ves todos los días. O sea, esto no tiene sentido y ella le da histeria y dice como, eres lo peor, como, ¿cómo me vas a decir esto? Y es, o sea, vale la pena realmente, o sea, no sé, o sea, sí creo que hay como una experiencia muy latinoamericana que es ese aspirar a tener otro pasaporte, ¿no? Como que tal vez la vida si soy ciudadano, si soy residente, si tengo el pasaporte gringo, funcione mejor. Y sí, digamos, en temas de migración, pues claramente cuando uno es residente, pues tiene acceso a trabajos a los que pues ya no hacen parte como de la clase obrera, sino a trabajos que tienen que ver más como con lo que sea que uno estudió o lo que sea que uno quiera hacer, pero lograr esa residencia es muy difícil, sobre todo de unos años para acá. O sea, también cuando em, la novela salió, Giuseppe Caputo me acordó mucho de una novela de Laura Restrepo que justo acaba de salir otra vez, que salió hace unos años y volvió a salir, que es Hot Sur, Hot que Sur. es una novela sobre cómo el sueño americano ya no existe. Y es verdad, o sea, cuando yo llegué a vivir a Estados Unidos, que fue en el año 2012, estaba justo pasando Occupy Wall Street. O sea, ya no era ese sueño americano de una persona que se iba en los años 70 a migrar y tenía como un montón de cosas en donde podía trabajar y existir y hacer su vida, sino que pues es un país que está en crisis muy profundas de muchos ámbitos y aspirar a un sueño ahí, pues es también aspirar como a la decadencia de el sistema capitalista y es como no, o sea, no existe un sueño acá. O sea, no, o sea, si tú tienes un papel, ese papel te va a permitir acceder a un montón de otras cosas
y te va a permitir acceder a un dinero que te va a permitir acceder a, atención, un sistema de salud. O sea, es demasiado Sí. absurdo, ¿no? Como que ahí en la novela en algún momento hay un guiño a Breaking Bad, porque hay un meme que siempre me da mucha risa, que es como, ¿cómo sería Breaking Bad en tu país? Y es como, no existiría porque hay un sistema de salud. Nadie tiene que vender metanfetamina para costearse el tratamiento de cáncer y pues, o sea, eso es lo que ocurre en Estados Unidos. O sea, no existe la posibilidad de que tú tengas acceso a un servicio de salud si tú no tienes cómo pagarlo y el servicio va a ser mejor y la atención va a ser mejor a medida que tú puedas pagarlo más. Entonces, pues, o sea, es como esta idea de lo que nos han dicho, a dónde tenemos que aspirar, ¿no? Como dónde tenemos que estar, si nos, nuevamente los deseos y las ideas que se imponen, ¿no? Como vas a ser feliz si te vas de Colombia, por ejemplo. Y Mm. tal vez, pero hay otra parte, una gran parte de esa experiencia migrante que no te dicen y que es ser un ciudadano de segunda categoría en cualquier otro país al que vayas a migrar. Y esa experiencia es fuerte. Entonces, como que o sea, no sé si sea una, o sea, me parece muy interesante esa pregunta de si sea una trama, digamos, netamente latinoamericana, porque no me lo había preguntado, como que yo siempre me pregunto si mis libros hacen muchas tramas a veces como netamente para mujeres, como que cuando hay lectores hombres del libro me sorprende mucho y digo gracias, porque a veces pienso que estoy como demasiado encerrada en mi experiencia de menstruación y Facebook y brillitos, entonces como que me parece como muy chévere cuando los lectores como que conectan mucho, de hecho los lectores hombres que tengo son como muy chéveres como por cómo conectan, pero sí creo que sí, o sea, como que sí me llama mucho la atención de cómo sería leída, o sea, como que tal vez puede ser leído como, uy, qué experiencia tan extraña de gente que tiene, o sea, como, pues porque finalmente las personas del norte global cuando viajan son expats, ¿no? O son nómadas digitales, que es otra cosa completamente Es diferente. otra manera de llamarlo, sí. Sí, como es como nunca vas a tener esta experiencia de precariedad que yo estoy teniendo, intentando luchar por una migaja de aceptación en un sistema absurdo. Entonces, me parece interesante cuando una parte del libro se escribió en una residencia literaria que yo hice en el estado de Nueva York y estaban un montón de escritoras gringas y a mí me daba mucha risa porque como ellas interactuaban, como hablaban y todo, pues nuevamente era como gente que habla de todo, como que si algo le molestaba era como, no, ¿quién dejó esto aquí? No sé qué, no sé qué. Y luego de un momento de hablar de la escritura y yo decía, no sé cómo explicarles que en mi libro nadie dice nada, todo el mundo se calla todo. Si alguien deja algo por fuera, hay silencio. Como como que creo que, o sea, como que mi libro o sea, si estos personajes fueran gringos, como que ya te sacamos del cuarto, fin, busca dónde vivir, fin. Se acaba la primera página, entonces sí, no sé. No, pues Gloria, muchísimas gracias. Creo que con esto último que dices, dejas ya el punto para la audiencia. Hoy en este miércoles de Busca Libre y Paredro estamos hablando de Contradeseo, la última novela de Gloria Susana Esquivel, publicada por Random, pues nada, súper reciente en octubre del 2023, mejor dicho, está recién acá. Y que, bueno, como ya con la anterior Gloria, pues para mí leerte. Estaba pensando mientras decía esto, tenemos un capítulo de hace unas semanas con Rosario Villajos, precisamente de la educación física, que habla de lo que es el cuerpo femenino y hablábamos con ella de la importancia para uno como lector masculino poder llegar y leer y entender cosas que si las lee en una novela, pues le va a quedar más fácil después entenderla en la vida real, que es donde yo creo que es donde más esfuerzo hay que hacer para entender las cosas, es en la vida real, en las novelas también, pero sobre todo en la vida real. Así que, pues muchas gracias por habernos acompañado. Hoy se cumplió un sueño en este programa, que volvieras a hablar de una de tus novelas y que nos dieras toda esta información. Y por supuesto es una novela que los invitamos a que pidan hoy, a que compren hoy y a que empiecen a leerla cuanto antes. Ay, no, Cami, muchas gracias. Yo también cumplí mi sueño. Cumplí mi deseo, porque sí, pues siento que Paredro es un espacio muy importante y es un espacio que yo disfruto mucho. O sea, creo que este podcast y otro podcast que se llama Libreros Eléctricos son mis dos podcasts favoritos porque es que yo no disfruto nada más que hablar de libros y escuchar hablar de libros. Entonces, de verdad, pues me siento muy feliz de poder tener una conversación tan larga, a veces delirante,
las cosas que digo, de la literatura, que es algo, pues, de lo que uno nunca habla en la vida real. Entonces, como que de verdad, muchas gracias por este espacio. No, gracias a ti por las palabras. Este es un espacio para eso, para charlar rico de la literatura, sin solemnidad y precisamente entre fluidos y oyendo cosas, porque así es también lo literario. Así que, Gloria, muchas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes de nuevo contra deseo de Gloria Susana Esquivel, que sea el libro que pidan hoy en este miércoles de Busca Libre y Paredro. Les agradecemos mucho habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición.